Señor que me diera un mensaje, que me diera esa palabra para la iglesia. Y orando, el Señor me puso este tema que se llama la persistencia en la oración. Amén. Todos sabemos que cuando algo pasa en nuestras vidas, de repente cuando vemos que Dios no nos contesta en el momento que nosotros queremos que Dios nos conteste, nosotros desistimos en la oración. Porque decimos, Dios no nos escucha. O Dios se olvidó de nosotros. Dios tiene sus oídos cerrados a nosotros y no está escuchando nuestro clamor, nuestra oración. Me encanta mucho el escuchar que aquí se ora a las 4 de la mañana. Gloria a Dios por esos guerreros. Gloria a Dios por esas guerreras. Porque esos son los que busca el Señor. Y esos son los que al enemigo le hace que tiemble. Porque cuando nosotros nos ponemos en posición de guerra, cuando nosotros nos levantamos en oración, cuando nosotros empezamos a pelear esta batalla, esta guerra en oración, sabemos que en un momento dado Dios nos va a venir a traer esa promesa que Dios nos dio. ¿Amén? Porque muchas veces Dios da una palabra, pero de repente sentimos como que Dios guarda silencio. Sentimos que Dios se olvidó de esa promesa. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. Esta semana yo he estado teniendo a mi nieta que estoy cuidando con fiebre. Y yo agarré el aceite y me puse a orar por ella y la ungí y le dije, espíritu de enfermedad, te vas de su cuerpo, tú no puedes estar ahí. Así como Jesús un día oró por la suegra de Pedro, así oro yo en este momento con esa autoridad que tú me has dado, Señor, con ese poder que tú me has dado, yo declaro sobre su vida. A los días siguientes la niña no tenía calentura. La calentura se le había ido. Pero hoy me llama mi hija y me dice, Mom, la niña está mala, me dice. Otra vez tuvo calentura anoche. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Y entonces ella empezó a hablar negativamente. Yo decía, Señor, pero tú me dices un tema, que persistentes en la oración. Y yo seguía orando durante la semana por ella. Yo le seguía diciendo al Señor, Señor, sánala completamente, que cualquier virus que el doctor dice que está en su cuerpo se vaya, porque yo creo en tu palabra, Señor. Yo creo que tú eres más grande que cualquier enfermedad. Yo creo que tú eres más grande que cualquier circunstancia en la vida de cada uno de nosotros. Y me llama y me dice, y me dijo que si la llevaba al doctor. La llevamos y ella venía hablándome negativo. Me decía, ¿qué tal si la niña tiene una enfermedad? ¿Qué tal si la niña tiene esto? Y entonces yo le dije, no, reprendo esas palabras, la niña está sana. Simplemente es algo que está pasando en su cuerpo y tenemos que orar, le dije yo a ella. Pero hoy me tocaba cita a mí al doctor, porque yo tenía un dolor aquí en la cabeza. Todas estas semanas he tenido un fuerte dolor en la cabeza. Y yo dije, y el doctor me empezó a decir, va a ser la vesícula, porque eso tiene que ver con los nervios de acá atrás. Y no sé qué tanto me decía. Yo decía, no, en el nombre de Jesús yo rechazo esa palabra. Entonces yo en mi mente decía, el enemigo quiere venir a estorbar el plan y el propósito y lo que Dios quiere hablar en esta noche. Yo decía, el enemigo quiere poner un estorbo para que esa palabra no pueda caer en buena tierra. Entonces yo estaba orando y le decía, Señor, toma el control de toda situación. Todos conocemos el capítulo de Primera de Reyes. Si usted no lo conoce, hoy va a saber. El capítulo de Primera de Reyes habla de los reinados de cada rey que estaba allí en el primer libro, en el Primera de Reyes, perdón. Entonces también sabemos que termina con el profeta Elías. Amén. Entonces cuando yo leía, yo decía, wow, Señor, me voy a ir a mis puntos. Amén, gloria a Dios. Cuando yo leía, yo le decía al Señor, Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Yo me imagino a Elías diciéndole a Acab, antes que pasara la historia, ahorita regresamos. En el capítulo 18 al principio y en el capítulo 17 podemos ver que había una sequía. Amén. Porque Elías había orado, amén, para que hubiera sequía, porque Dios le había dicho. Amén.
Amén. Elías solamente se movía cuando Dios le decía. Amén. Elías no hacía un movimiento si Dios no le decía que se moviera o que hiciera o que se presentara ante el rey. Amén. Elías tenía que esperar primeramente la voz de Dios, escuchar la voz de Dios para poder él hacer algo que Dios le decía que hiciera. Amén. En el capítulo 18 podemos ver que en el 17 él no se había presentado ante Acab por Jezabel, por todo lo que había pasado, porque él había agarrado los falsos profetas y los había matado, les cortó la cabeza. Entonces ahí podemos ver la historia. Pero después Dios le dice, quiero que te presentes a Acab. Amén. Y él fue y se presentó y le dijo que iba a llover después de que Elías había orado que no lloviera. No llovió por 3 años y 6 meses. Cuando Elías había orado para que la lluvia parara y ya no lloviera, empezó a haber una sequía en ese entonces. Entonces ellos no esperaban una lluvia. Ellos dudaban. Por eso es que el siervo de Elías, cuando Elías lo mandó a que fuera a ver allá, Elías no se quedó esperando allí para escuchar lo negativo de su siervo. ¿Qué dice la Biblia que dice que hizo Elías? Dice que se fue a la cumbre, se postró con sus pies así y sus manos hacia abajo, hacia los pies, la cabeza hacia los pies. Amén. Ese hombre oraba y cuando él oraba algo pasaba. Amén. Gloria a Dios. Yo creo con todo mi corazón que cuando uno viene con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, Aleluya. Dios tiene que hacer un milagro. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios ve tu condición espiritual. Amén. Dios ve el deseo en tu corazón. Allí delante de Dios tú no puedes venir como una persona arrogante. Amén. Delante de la presencia de Dios tú no puedes venir con un corazón como diciéndole a Dios, ay, yo lo sé todo de mi vida. Ya sé qué va a pasar y ya sé en qué voy a terminar. No. Gloria a Dios. Delante de la presencia de Dios nosotros somos como el nada. Gloria a Dios. Amén. Delante de la Aleluya. presencia de Dios nosotros tenemos que reconocer que sin Él no somos nada, Gloria a que Dios. sin Él Amén. nosotros no podemos Aleluya. seguir adelante. Aleluya. Y me encanta mucho esta historia. Y yo le decía a mi esposo, esa historia me encanta mucho, porque a pesar de que Elías estaba pasando un momento difícil o quizás de ansiedad, porque lo querían agarrar para matarlo por Jezabel, él seguía persistente en lo que él tenía que hacer en ese momento. Amén. Y nosotros muchas veces, me pasa solamente a mí, yo creo, muchas veces viene una prueba y ¿qué decimos? ¿O qué digo yo? Ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Amén. El pastor aquí se está desgastando, Aleluya. cantando y diciendo, alabe al Señor porque la presencia de Dios está aquí, porque déjeme decirle que la presencia de Dios está en este lugar, porque cuando usted empieza a alabar al Señor, algo sucede, algo empieza a hacer Dios en su vida, porque es imposible que una persona que entra en una condición diferente salga de la misma manera que tú. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando tú y yo venimos con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a alabar al Señor, no importa quién cante, no importa quién adore, no importa, yo vengo a alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria a Dios. Eso era lo que veía Elías. Él le decía, ve 7 veces, aunque tú no veas nada, algo va a suceder. Amén. Aunque tú no veas que tu matrimonio es un matrimonio perfecto, o aunque tú no veas que tus hijos están dentro, o aunque tú no veas que tú no tienes el trabajo perfecto, o aunque tú no veas que tú no estás viendo lo que tú quieres ver, Amén. si está alineado bajo el propósito y la voluntad de Dios, tiene que suceder. Pero no es en tu tiempo ni en mi tiempo. La cuestión es cuánto vamos a persistir nosotros. Amén. Gloria a Dios. Porque la oración no es como una sopa que tú metes al microwave y la sacas y ya está lista. No. La oración requiere tiempo, Amén. requiere sacrificio, Amén.
Como estas hermanas o los hermanos que se están levantando a las 4 de la mañana. Gloria a Dios por ellos. Yo mi oración siempre la trato de hacer de la 1 de la mañana hasta cierta hora y ya me voy a dormir. Amén. Pero yo veo ese sacrificio. Amén. Pero si nosotros lo podemos ver, ¿cuánto más Dios? Amén. Gloria a Dios. Eso quiere decir que si usted está clamando por su familia, usted lo va a ver. Gloria a Dios. Amén. Simplemente es creer. Amén. Porque Elías era un hombre lleno de fe. Era un siervo de Dios. Era un hombre que le creía a Dios. Aunque Dios le dijera, vas a ir allá a presentarte. Y yo me imagino en su mente, él pudiera decir, ay, pero si voy me van a agarrar y me van a matar. Amén. Gloria a Dios. Pero él no pensaba eso. Él solamente pensaba, tengo que ser obediente. Amén. Gloria a Dios. Le voy a dar un ejemplo. Los soldados van caminando y su general da una orden. Y ellos van caminando siguiendo la orden del general. Ellos no están mirando quién se sale de la línea. Ellos no están mirando para los lados. Ellos están yendo para enfrente. Y ellos están viendo la orden del general. Y cuando el general les dice, preparen, estos sacan sus armas. Y luego dicen eso de que la carguen. Y luego que apunten. Y ellos están preparados para lo que el sargento les está diciendo. Amén. Entonces, ¿por qué cuando el Dios nos dice a nosotros, hoy quiero que sacrifiques un día para mí, muchas veces nos cuesta? Amén, aleluya. Amén. No lo digo por usted, lo digo por mí. Porque eso me pasa a mí. ¿Y cuál es nuestra justificación? Oh, es que Dios sabe. Amén. Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo soy débil. Dios sabe que a mí me gusta esto. Dios sabe que se me salió una mala grosería. Dios sabe que a mí me gusta tomar. Dios sabe. Y encontramos y buscamos excusas. Imagínense si Elías hubiera buscado excusas. ¡Wow! No miraríamos los milagros que pudo hacer Elías a través de Cristo, a través de Dios en ese momento. Amén. Amén. Pero ese hombre no le importó. Él dijo, yo voy a seguir a Dios, cueste lo que me cueste. Ese hombre caminaba ¡Aleluya! en fe y seguía caminando, y a él no le importó su vida, sino que se despojó y él dijo, voy a seguir a Dios. Amén. Aunque hubo un momento en su vida donde él se escondió en una cueva. Amén. Dios no quería eso, y eso es lo que hacemos nosotros a veces. Gloria a Dios. Amén, Amén. aleluya. Que cuando vemos que Dios no nos contesta, nosotros estamos escondiéndonos y decimos y justificándonos. No, hermano, hoy en este día Dios me trajo para decirle, es tiempo de levantarnos. Yo no sé cuántos tienen hijos, mire lo que está pasando allá afuera. Ese momento, aunque no sean sus hijos, tenemos que tener amor y misericordia. Tenemos que orar los unos a los otros. Tenemos que persistir en esa oración y que sea Dios contestando cada petición que nosotros tenemos, porque nuestra meta no es que solamente nosotros estemos sentados aquí. Nuestra meta es ver a nuestra familia junto a nosotros, alabando al Señor. Porque si fuera nomás para nosotros, entonces somos egoístas. Amén. Y en vano es el sacrificio de Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que persistir en la oración, persistir en la oración, persistir en la oración. Que cuando el pastor le diga, hoy hay oración, Amén. usted no ponga un pretexto, yo no ponga un pretexto, porque somos buenos para eso. Yo soy buena para poner pretextos. Pero déjeme decirle una cosa. El año pasado yo pasé por muchas circunstancias difíciles, mes tras mes. Yo pasé hasta perder a mi papá y no poderme quedar en ese entierro, porque tenía que venirme corriendo a las pocas horas. Llegué en la madrugada y en la mañana yo tenía que estar en el casamiento de mi hija. Me dolió tanto el no poder estar ahí,
Después, meses después, una circunstancia, otra circunstancia, otra circunstancia. Imagínense que yo hubiera tirado la toalla en ese momento y yo hubiera dicho no voy a seguir más porque el evangelio es difícil, porque el proceso es difícil, porque todo lo que estoy pasando pareciera que Dios no me escucha, pareciera que Dios me está llevando de proceso en proceso, de proceso en proceso, y pareciera que Él está sordo. Y no es eso, es simplemente que cuando Dios te levanta es para que más pequeño te hagas tú. Amén. Porque si tú te exaltas, Dios te va a bajar hasta que tú entiendas, soy yo el que hago el milagro, soy yo el que contesto peticiones, soy yo el que me puedo glorificar, no eres tú, soy yo, simplemente tú eres un siervo mío y yo te quiero usar, y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Porque muchas veces perdemos nuestra identidad porque empezamos a mirar cosas que no tenemos que mirar. Empezamos a quitar nuestra mirada de Cristo Jesús y empezamos a mirar lo que está a nuestra derecha y lo que está a nuestra izquierda, y empezamos a desear y anhelar lo que otros tienen, y no puede ser así. Si tú quieres gloria, entonces tiene que pasar por un proceso. Tú quieres ver tu familia aquí a los pies de Cristo rendido, requiere un sacrificio, un esfuerzo de parte de ti, porque Dios no quiere sacrificio, dice la palabra, pero sí requiere un esfuerzo de ti, que tú puedas decir, Señor, aquí estoy. Me olvido de mi posición, me olvido de quién soy yo, me olvido de qué nombre tengo yo, sino que simplemente soy un necesitado. Por eso el salmista David siempre decía y se humillaba delante de la presencia del Señor, siendo un rey, siendo conocido, él se humillaba. Y cuántas veces él le fallaba a Dios porque quitaba su mirada de las cosas de Dios y empezaba a mirar cosas que no tenía que mirar. Por eso es que nosotros tenemos que cubrirnos, tenemos que cubrir a nuestros hijos. ¿Qué hubiera pasado si en esa escuela estuviera su hijo allí? ¿Qué hubiera pasado? Hasta que no pasamos una circunstancia difícil es cuando queremos venir a buscar la presencia del Señor. Cuando estamos en un momento difícil y ya no puedes más, es cuando vienes a los pies de Cristo y aún así Él te recibe. ¿Sabes por qué? Porque te ama, porque Él quiere cumplir su propósito en tu vida y en tu vida. Por eso es que nosotros día a día tenemos que orar. Tenemos que cubrirnos, cubrir a nuestros hijos. Mire, cubrir a nuestros pastores. ¿Sabe por qué? Porque si a usted le dan con una pistolita de agua, a ellos les dan más. No podemos levantarnos por la mañana y decir, oh Señor, bendíceme a mí. Bendice mi familia, Señor, bendice a mis hijos. No. Primero ponga a otras personas delante de su petición. Y usted verá que Dios contestará su petición. Esa es una palabra que Dios puso fuertemente en mi corazón. Porque yo le decía al Señor, y algo que yo le voy a dar un consejo, pastor, le voy a dar un consejo. Cuando usted venga aquí, venga con un corazón dispuesto a alabar al Señor. A usted no le importa quién cante, a usted no le importa si hay música, si no hay música. Su alabanza es la que Dios quiere, su alabanza es la que Dios quiere, su adoración es la que Dios quiere, su humillación es la que Dios quiere. Eso es lo que Él busca de nosotros. Él no busca qué tan bonito cantamos. Él no busca qué tan bonito oramos. Él no busca una posición. Él busca este corazón. Humillado delante de su presencia. Contrito delante de su presencia. Y con esto quiero que se ponga de pie porque